Gloria a Dios. Hace rato no leíamos 2 capítulos, ¿no? Sí, pues, ¿por qué quise hacer este ejercicio? Porque a veces cuando predicamos tomamos solamente un texto y le pedimos a los oyentes, vayan a sus casas y completen, lean, pero realmente son pocos los que lo hacen. Entonces, pues hoy el Señor nos puso a leer, a escuchar palabra, porque eso es lo que queremos escuchar, la palabra de Dios. ¿A cuánto Dios ya empezó a hablar? El mensaje a las 7 iglesias. Yo me preguntaba, si Dios en este día dijera, escribe al ángel de la iglesia La Unión, ¿cuál sería el mensaje para la iglesia hoy? Cada una de estas iglesias tenía una condición. La iglesia de Éfeso fue amonestada, fue elogiada, ¿sí? No solamente recibieron amonestaciones, algunas recibieron elogios. Y la iglesia de Éfeso fue elogiada por su arduo trabajo, por su discernimiento, pero tenía algo esta iglesia, que era que ha perdido, que estaba perdiendo su primer amor. Y luego Dios le escribe a la iglesia de Esmirna, le dice, bueno, yo les voy a animar, les animo, porque ustedes han sido una iglesia fiel, ustedes han sido una iglesia que a pesar de las persecuciones, a pesar de todo lo que ha venido contra ustedes, ustedes han sido fiel. Y les dice, bueno, manténganse fiel, porque si se mantienen fiel, entonces van a recibir la corona de vida. Y le escribe a la iglesia de Pérgamo también. Y les dice, bueno, ustedes son fieles también, pero tienen una cosa. Es que ustedes han tolerado las falsas enseñanzas. Los que han venido aquí a hablar cosas que no son de Dios o cosas que no dice la palabra. Y ustedes están tolerando eso. Yo quiero que usted en esta mañana se identifique con cada una de esas iglesias. Porque tal vez usted Dios le quiera hablar de manera individual o tal vez Dios le quiera hablar también aquí como iglesia, como congregación. Pero también Dios le dice a la iglesia de Tiatira, ¿no? La que sigue, Tiatira, capítulo 2, dice que Él le reprendió. ¿Por qué? Porque ellos toleraban la inmoralidad. Pero había algo bueno en ellos. Es que ellos amaban a las personas. Ellos servían a las personas. Eran buenos para servir. Pero tal vez no sé si ese servicio, ese querer atraer a las personas les llevaba a que, bueno, pues para que no se nos vayan, aceptémonos como son. Entonces les dice, no, así no es. Nosotros no le podemos llamar bueno a lo malo. No podemos. Y le dice a la iglesia de Sardis, hay un problema en la iglesia de Sardis y tal vez puede ser la nuestra. Y es que estaban dormidas espiritualmente. Y les dice, iglesia, despiértese, despiértese, fortalezcan a aquellos que ustedes tienen y levántese. Salgan de ese adormecimiento. A la iglesia de Filadelfia les dice que ellos han sido fieles y que cuando venga la prueba a ellos, Dios estaba dispuesto a estar con ellos, a protegerles, a guardarles promesas para esta iglesia. Para otras iglesias Dios les dio promesa, para otras iglesias Dios les dio juicio. A la iglesia de la Odisea, también al igual que la iglesia de Sardis, que es las que quiero trabajar hoy, también tenían ese problema, la tibieza espiritual cuando les dice, tiene nombres de que vives, pero estás muerto. Tienes nombre de que vive, pero estás muerto. ¿Cuántas iglesias hoy con nombres bien llamativos? ¿Sí? Fuente de vida.
avivamiento, ríos de agua viva, ¿sí? Pero no nos vamos tan lejos. Iglesia, alianza, la unión. ¿Conocen ustedes, entienden la connotación de ese nombre? De pronto muchos dirán unión porque vivimos en el barrio Unión de Vivienda Popular, pero yo creo que tiene otro sentido más. La unión, alianza, la unión. Entonces, mis hermanos, en esta mañana, de pronto no alcancé a tratar por el tiempo, ¿sí? Porque tenemos cena, pero si Dios me da la oportunidad, en otra ocasión podemos terminar el mensaje. ¿Sí? Ya me está planillando. El tema es despertando del adormecimiento espiritual, para los hermanos que toman nota. Despertando del adormecimiento espiritual. Entonces, mis hermanos, quisiéramos de pronto definir qué entendemos por adormecimiento espiritual. ¿Ya? Cuando hablamos, bueno, y entonces usted dirá, pero es que yo estoy bien. ¿Cómo está usted, hermano? Bien, gracias a Dios, bendecido para bendecir. El adormecimiento espiritual es un estado de indiferencia, es un estado de apatía, es una falta de sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y entonces tal vez usted dirá, pero es que los que son así son los no cristianos, son los inconversos, los que no quieren saber nada de Dios. Pero quiere que le diga una cosa, a veces nosotros caemos en ese estado. O algunos ya hemos caído en ese estado. Como yo les decía en la prédica anterior, Daniel cuento de Caperucita Roja nos quebranta. Esa dureza, esa condición de dureza. La persona se vuelve insensible a la voz de Dios. ¿Cuánta palabra nosotros como iglesia hemos recibido de parte de Dios? ¿Cuánta palabra usted ha recibido? Tal vez usted no se congrega aquí, pero usted donde va, la iglesia que va, o si no va, cuando escucha un mensaje en la radio, cuando usted escucha un mensaje en la televisor, no sé, en las cadenas que mandan por las redes, Dios le está hablando a usted. ¿Cuál es su reacción frente a eso que Dios le ha dado? Le habla. Entonces, cuando hay esa insensibilidad a la voz de Dios, estamos hablando ¿de qué? De adormecimiento espiritual. Esa condición de estancamiento que usted dice, pero ¿por qué yo no avanzo? ¿Por qué yo años y años en esta situación y por qué no he pasado, no he salido? Ese estancamiento que no te deja responder a Dios, a eso le llamamos ¿cómo? Adormecimiento espiritual. No solamente adormecimiento en la parte física, y no quiero que nadie aquí tenga sueño. Y si el hermano tiene sueño, diga, no se duerma. No es solamente el sueño físico, estamos hablando del adormecimiento espiritual. Y esto está relacionado a algo que a veces lo reprendemos, pero de pronto no tenemos claro el concepto, a este espíritu estupor. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado el espíritu de estupor? Bueno, para los que no entienden quién es el espíritu estupor, ¿qué es ese espíritu? ¿Ya? Es ese espíritu que esa expresión lo encontramos en la Biblia, ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando Dios dice que a algunos Dios les dio un espíritu estupor, ¿para que qué? Para que aunque escucharan, aunque tuvieran oídos, no escucharan ni entendieran a la verdad. ¿Pero qué quiere decir? Ay, o sea, que es que Dios quiere ese espíritu. Es causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de que el corazón se endurece, entonces viene a los corazones, a las mentes de las personas, el espíritu estupor. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Entonces ese espíritu estupor que está rondando por las iglesias, que está rondando en sus casas, es aquel que ocasiona en el cristiano, en el creyente, la ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual.
Eso que hace que afecta los espíritus de las personas que así tengan ojos, no van a poder ver lo que Dios está haciendo en su vida. Aunque tengan oídos, no van a poder escuchar lo que Dios le está hablando a sus vidas. Porque ¿quién está operando? ¿Quién está operando, hermanos? Dígalo, identifíquelo, identifiquemos el enemigo. ¿Para qué? Para que usted lo pueda reprender. Porque si le está rondando, repréndalo en el nombre de Jesús. El espíritu estupor que está rondando nuestras vidas. Esa insensibilidad a la verdad. Hermanos, eso hace el espíritu estupor y como consecuencias, ¿qué trae? El adormecimiento. Eso trae el adormecimiento en las vidas, el adormecimiento en la congregación. Hermanos, ¿me están entendiendo? ¿Quién ha entendido? ¿Firmo? Bueno, gloria a Dios. De eso se trata, mis hermanos, que nos quede claro. Así no terminemos hoy, pero que nos vayamos con eso. Que identifiquemos que hay algo que está afectando, hay algo espiritual que está afectando al pueblo de Dios, que está tocando. Y no solamente aquí, como les dije, iglesias que uno ve, uno va, una pesadez espiritual. Las personas solamente se han limitado a congregarse y nada más. Hemos entrado en una religiosidad nada más. Eres cristiano de nombre. Pero ya de pronto usted ya no experimentaba aquellas cosas que experimentaba cuando aceptó a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Ya no experimentábamos todas las cosas que usted experimentó en el primer amor. Porque la iglesia ha caído ¿en qué? En el adormecimiento espiritual. Adormecimiento espiritual. Ese es el punto número 1. ¿Qué es? Voy a tomarme 15 minutos para hablar un poquito sobre las razones. Que es el punto número 2. Las razones, las causas, el por qué. ¿Por qué el adormecimiento espiritual? Y yo quiero que mientras tratamos cada punto, usted vaya diciendo, bueno, puede ser que yo aquí estoy. Mi hermano, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Y yo le pido que en esta mañana usted tenga una actitud de humildad. Hermano, ese mensaje es para todos, para mí también. Y con temor y temblor estoy aquí delante de ustedes, porque yo también estoy en esa condición. No puedo estar en esa condición, mis hermanos. Entonces, por favor, no piense, ay, es que, ay, sí, es él, es ella, la que está al lado, el que está a mi lado, no soy yo. Empecemos allí, ¿listo? Entonces, mis hermanos, las causas, ¿están tomando nota? Cabellos. Aunque igual ella tiene la estructura. El segundo punto, entonces estamos hablando de las causas. Primera causa, la comodidad y la complacencia. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de la Odisea? Bueno, nosotros tuvimos una bendición el año anterior en el ayuno, Marlencita y los que vinieron, estudiamos el mensaje a las 7 iglesias. Una bendición, ¿no, Carmen? Amén. Entonces, podemos hablar un poquito con esto. La iglesia de la Odisea era una iglesia que estaba ubicada en Asia Menor y que era una iglesia económicamente bien. Una iglesia que no le faltaba nada. Dice la historia que cuando un terremoto, un temblor que destruyó gran parte de la ciudad, ellos como estaban bien económicamente, ni siquiera necesitaron la ayuda del gobierno para volverse a reconstruir. Había muchas cosas en cuanto a la parte económica, pero también en esta iglesia, incluso que, bueno, igual estudiemos después, ¿por qué fue colocada ese nombre de esa ciudad? Recuerde que era una ciudad llamada La Odisea, en honor a la esposa del rey Antipos, se llamaba La Odisea. Entonces, en honor a esta esposa le pusieron La Odisea. Y resulta que aquí había una iglesia también. Imagínense, una iglesia en esta ciudad
cuyos habitantes tenían económicamente estaban bien. Entonces, ¿cómo creen ustedes que era esta iglesia económicamente? ¿Sí? Una iglesia bien. No había tampoco necesidad. Y como no había necesidad en ello, entonces ellos cayeron en algo que se llama la comodidad, la autosuficiencia. ¿Sí? Había prosperidad material, había comodidad, había complacencia espiritual. ¿Sí? Tengo mis cuentas llenas, no me hace falta nada en mi casa, estoy bien, tengo gozo espiritual, estoy gozoso, gloria a Dios, aleluya. Pero cuando se acaba en su casa, cuando la nevera ya empieza como a vaciarse, cuando ya las cuentas como que ya también están vaciándose y el bolsillo ya vaciándose, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Será que a veces nosotros solamente dependemos de los recursos, lo que solamente tenemos allí físico? Entonces, Dios tuvo que exhortar a esta iglesia. Dijo, mira, yo conozco tus obras, pero tienes esto. Eres una iglesia que solamente dependes de lo que tienes aquí, en los bolsillos. Lo estoy parafraseando el texto que no es literal, pero lo estoy tratando de que nosotros lo podamos entender. Y por eso eres autosuficiente. Ahí tocaría desglosar otro tema, ¿sí? Otro subtema, y es lo que trae la autosuficiencia. Lo que trae la autosuficiencia. Entonces, no necesito a Dios. Tengo la capacidad, sé enseñar, sé hablar bien en público, me sé expresar. ¿Para qué a Dios? ¿Sí? Tengo salud, tengo un buen trabajo. ¿Para qué a Dios? Tengo una familia que me ama, tengo unos hijos que me aman. ¿Para qué a Dios? Y tal vez usted no lo haya dicho, tal vez yo no lo haya dicho, pero mis expresiones, mis acciones me están diciendo, yo no necesito a Dios. ¿A quién fue el mensaje? ¿El mensaje para quién era? Para una iglesia. ¿Y quiénes van a la iglesia? Se supone que ¿quiénes? Los cristianos. Miren, no era para los de afuera, era para una iglesia. En segundo lugar, el adormecimiento espiritual, una de las causas es la falta de hambre y sed de Dios. ¿Sí? Hermanos, y en eso se deriva ¿qué? Uno, el enfriamiento. Cuando se ha enfriado el amor por Dios. Y allí el mensaje que Dios envió a la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2, 4 al 5 le dice a la iglesia, pero tengo contra ti, ¿qué? ¿Que has dejado qué? Tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído. Porque tú estabas allá, pero ahora has caído, pero ahora el amor se ha enfriado, pero ahora el deseo por estar con Dios se ha enfriado. Mira, hermanos, a mí estos días el texto que está pendiente, está remojo ese, Cantar de los Cantares, me fascina, Cantares 3, que dice la relación entre el esposo y la esposa, y dice ella, ¿dónde está mi amado? Le he buscado a mi amado. Busqué por todas partes a mi amada, ¿y qué dice? Y no lo hallé. Y como no lo hallé, entonces salí y lo busqué. Tremendo, ¿no? Cuando se enfría el amor. Cuando se enfría el amor, relacionémoslo entre una pareja, ¿sí? Ya no hay deseo de nada. No me toques. No me toques. Ni me mires. ¿Sí? Porque no siento ese deseo ni siquiera de tener esa relación íntima con la persona, con mi pareja. Y asimismo es esa relación con Dios. Cuando usted tiene amor por Dios, usted va a desear estar con Él. O dígame que no.
¿O sí? O sea, yo no entiendo usted cómo dice o yo cómo digo que amo a Dios cuando ni siquiera quiero estar con Él. ¿Y cómo demuestro que quiero estar con Dios? Lo demuestra mis niveles de oración, lo demuestra mis niveles de búsqueda. ¿O no, mi hermano Luis Henry? Eso lo demuestra. Entonces, evaluémonos. ¿Cómo está tu nivel de amor? ¿Frío? ¿Tibio? Recuerde que el tibio, ¿qué pasa? Lo vomita Dios. O está caliente, está ferviente ese amor por Dios. Cuando nos descuidamos en la palabra, cuando nos descuidamos en la oración, entonces vamos a hacer esos, podemos decir, puntos blancos, ¿sí? Para Satanás. El mensaje de la iglesia de Pérgamo fue, la exhortación fue, ustedes toleran las falsas enseñanzas. Y yo de pronto me preguntaba, ¿por qué la iglesia de Pérgamo no tuvo la capacidad de discernir, identificar las falsas enseñanzas que otros traían? ¿Tienen la respuesta ustedes, mis hermanos? ¿Aló? ¿Cuál sería el por qué? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué? En relación a la palabra. ¿Qué pasaba con la palabra? Si ellos estaban tolerando las falsas enseñanzas, ¿qué estaba pasando? ¿Ah? Mala alimentación de la palabra. Porque si usted es un cristiano que está fundamentado en la palabra, que estudia la palabra, porque el estudio de la palabra, la meditación de la palabra, me va a dar a mí un fundamento, no cualquier doctrina falsa que venga, usted va a poderla contrarrestar. Entonces, estamos pegados de todos los mensajes de YouTube. Y el doctor Bailey dijo, no coma, ¿sí? Y nos pegamos. Y es la última palabra que escuchamos del pastor Julano, de la pastora Julano. Fuimos a una iglesia, chévere, la prédica, la hermana, amén, gloria a Dios, me habló Dios. La pregunta es, ¿qué le dijo Dios a usted? Cuando usted apartó ese tiempo para estudiar la palabra, para meditar la palabra, ¿qué Dios le dijo? ¿Qué aplicación? Yo me pregunto, ahora tuvimos la oportunidad de leer 2 capítulos. Le hago la pregunta, ¿usted esta semana se leyó mínimo 2 capítulos? Levante la mano con sinceridad. Poquitos. Porque la iglesia está sufriendo de eso. La iglesia está raquítica. Estamos raquíticos y espirituales por falta de la palabra de Dios, mis hermanos. Hay anorexia, ese término, pastor, anorexia espiritual. Y la anorexia es cuando se comen alimentos y el cuerpo lo rechaza automáticamente, lo vomita. Y en los alimentos no es que hagan daño, porque nosotros, ¿por qué nos alimentamos? Se supone que los alimentos tienen los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo, pero si hay esa anorexia espiritual, el cuerpo lo va a rechazar. Entonces, la pregunta es, ¿hay adormecimiento espiritual en tu vida? ¿Hay adormecimiento espiritual en la iglesia? Respondámonos allí donde cada uno está. Otro punto es, número 3, el pecado no confesado. El pecado no confesado. Dios, Jesús aquí en los mensajes de la iglesia, las palabras que utiliza es, yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que haces. Hermanos, y esto ya lo hemos predicado,
¿Cuántas veces queremos ocultarle a las personas, engañarnos aún a nosotros mismos de algo que no está bien, que está mal? Pero siempre estamos diciendo, estoy bien, yo no tengo nada contra ti, yo estoy bien, hermana, bien, sí, todo está bien. No, pero es que a mí no me parece que lo que yo haya hecho sea pecado, ¿ya? O aunque sepas que es pecado, estás ocultando el pecado. Y recordemos el texto que trabajamos con Marlene. Pues yo lo escuché virtual porque no estuvo. Dice, mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el tiempo. Yo les decía a mis hermanos, los que nos reunimos los sábados, yo les decía a mis hermanos, yo estoy muy preocupada por mi salud, porque últimamente que usted tiene esto, que usted tiene lo otro. Entonces yo les decía, yo estoy orando a Dios si hay algún pecado en mi vida que yo no haya confesado. ¿Cuál es la causa? Todo debe tener una raíz. ¿Cuál es la causa? Si hay pecados que está generando ese deterioro en mi cuerpo, ¿qué es? ¿Ya? El pecado no confesado te va a afectar a ti espiritualmente, pero también físicamente se va a ver reflejado eso. ¿Sí? Que Dios nos ayude, mis hermanos. El cuarto punto nos habla del conformismo con el mundo. Entonces, en lugar de ser luz en la oscuridad, nosotros podemos caer en la trampa de conformarnos con los valores y las prácticas de este mundo. Porque queremos ¿qué? Encajonar. Queremos encajonar con el mundo. Hermano, usted el mundo siempre lo va a rechazar. Usted no puede ser amigo del mundo, porque nosotros somos diferentes. En usted hay una marca de diferencia. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando empezamos a convertirnos al mundo y no que el mundo se convierta en nosotros, está pasando algo. Está pasando algo, mis hermanos. Y es eso que estamos mencionando. Empieza a haber ese adormecimiento espiritual. Otra causa es la falta, y la última, es la falta de visión y propósito. Hermanos, cuando usted empieza a perder la visión que Dios le dio, usted que ya lleva tantos años en la vida cristiana, tal vez usted ya sabe para qué Dios lo llamó, para qué Dios lo puso en esta iglesia, en el barrio donde vive. Pero sencillamente empezamos a desviarnos. Y como ya lo han predicado, ya lo hemos predicado aquí, otras cosas se vuelven prioridad en nosotros. Y tal vez habría muchas razones, pero el Espíritu Santo le irá mostrando a cada uno. Hoy te dice el Señor, mira de dónde has caído. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras cosas que hacías antes. Vamos a dejar aquí por no extendernos. Pero si es la voluntad de Dios, el próximo domingo queremos trabajar cómo salir del adormecimiento espiritual. Así que no se lo pierda.